Hola a todos, bienvenidos al canal Plot Crunch. Si les gusta el contenido, les invito a suscribirse al canal y a dejar un buen like para apoyar el proyecto. En el video de hoy, vamos a analizar y comentar la película The Secret Life of Pets 2 del año 2019. La vida secreta de tus mascotas 2 comienza con un Max que ha experimentado un giro radical en su existencia. El pequeño terrier, acostumbrado a ser el centro del universo de Katie, ahora debe aprender a lidiar con la presencia de Liam, el hijo de su dueña. Este cambio en la dinámica familiar no es solo una anécdota, sino una evolución psicológica profunda para el personaje. Max pasa de ser un animal mimado a convertirse en un protector sobreprotector, desarrollando un tic nervioso que refleja perfectamente la ansiedad de la paternidad moderna. La trama se desplaza hacia un escenario bucólico cuando la familia decide pasar unos días en una granja. Allí, Max conoce a Rooster, un perro pastor galés que es la antítesis de la vida urbana. Rooster, interpretado con una gravedad magnética, sirve como una figura mentora que le enseña a Max que el miedo es una parte intrínseca de la vida y que no se puede controlar cada variable del entorno. Esta transición del entorno cosmopolita de Nueva York al campo no es solo un cambio de aires, sino una lección de madurez necesaria para que Max supere sus inseguridades. Mientras tanto, la narrativa se divide en otras dos tramas paralelas que enriquecen el tejido de la historia. Por un lado, Gidget, la pomposa pero valiente Pomerania, se enfrenta a la misión de rescatar el juguete favorito de Max, un ejercicio que la lleva a adoptar la personalidad de un gato para infiltrarse en un apartamento repleto de felinos. Este segmento es un homenaje encantador a la capacidad de improvisación y a la versatilidad de nuestros compañeros peludos cuando la motivación es el afecto. Por otro lado, Snowball, el conejo con aires de grandeza, se embarca en una odisea heroica con la perrita Shih Tzu, Daisy, para liberar a un tigre de un circo cruel. Aquí, la película toca temas de empatía y justicia, mostrando que incluso los personajes más extravagantes pueden encontrar un propósito noble más allá de sus propios egos. Lo que hace que esta secuela sea especial es cómo logra equilibrar la comedia física con momentos de introspección sobre la valentía. La dirección de arte y la animación capturan la esencia de la personalidad de cada mascota, desde la apatía felina de Chloe hasta la hiperactividad del conejo. Al final, las tres historias convergen en un clímax vibrante donde la lealtad prevalece sobre el miedo. El regreso a casa no es un simple final, sino una reafirmación de que, a pesar de los desafíos del mundo exterior, el hogar es ese espacio donde las mascotas encuentran su verdadera identidad. Es una historia sobre el crecimiento emocional que resuena tanto con los espectadores más jóvenes como con los adultos que han aprendido que, a veces, hay que dejar que los seres queridos enfrenten sus propios riesgos para que puedan florecer. La maestría de esta entrega radica en cómo profundiza en el mundo interior de estos animales, permitiéndonos ver que sus vidas, lejos de limitarse a esperar el regreso de los humanos, son una lucha constante por definir quiénes son. Max, en particular, atraviesa un viaje de autodescubrimiento que toca fibras muy sensibles. Su obsesión por la seguridad de Liam se siente increíblemente real, casi como una metáfora de ese instinto humano que nos impide dejar volar a quienes amamos por miedo a que el mundo sea demasiado hostil. La voz de Rooster, con su autoridad ruda y su sabiduría desprovista de sentimentalismos, actúa como el catalizador necesario para que Max entienda que ser valiente no es la ausencia de miedo, sino la capacidad de enfrentarlo con las patas bien puestas sobre la tierra. Por otro lado, la subtrama de Gidget es una lección fascinante sobre la identidad. Al verse obligada a convivir con los gatos de un edificio vecino, ella no solo pierde su elegancia aristocrática, sino que se ve obligada a aprender su lenguaje, sus códigos y su peculiar desdén hacia el mundo. Es fascinante ver cómo una perrita tan refinada decide que su misión de rescate vale más que su orgullo, demostrando una flexibilidad mental que muchos humanos envidiarían. Es, en esencia,
Un tributo a la capacidad de adaptación de las mascotas, seres que observan nuestra complejidad cotidiana y aprenden a navegarla con una gracia que nosotros, muchas veces, perdemos en el camino. Snowball, por su parte, aporta el toque necesario de caos y heroísmo inesperado. Su transición de ex líder revolucionario a superhéroe con disfraz es un guiño a esos niños que, al jugar, transforman la realidad mundana en una aventura épica. Su dinámica con Daisy no es solo una serie de gags cómicos, sino una sociedad donde ambos descubren que su tamaño no define su alcance. Cuando se enfrentan al cruel dueño del circo para liberar al tigre, se percibe una tensión genuina, una urgencia que nos recuerda que incluso los más pequeños pueden convertirse en gigantes si la causa es justa. Todo este tapiz narrativo se cierra con una calidez envolvente. La película no solo nos divierte con su ritmo frenético y sus chistes sobre la torpeza animal, sino que nos deja con la sensación de que nuestras mascotas son, a su manera, guardianes silenciosos de nuestro bienestar emocional. Al verlos reunirse en ese entorno seguro y conocido, entendemos que el hogar es, finalmente, el refugio donde el miedo se disipa y donde el amor, traducido en ladridos, ronroneos y saltos, nos mantiene a todos con los pies en la tierra. Es un recordatorio de que la vida, con todas sus incertidumbres, es mucho mejor si se comparte con alguien que, sin importar las circunstancias, siempre estará esperando en la puerta. Es conmovedor observar cómo la película logra retratar la psique animal con una capa de complejidad que solemos subestimar. La ansiedad de Max, por ejemplo, no es tratada simplemente como una característica cómica, sino como una vulnerabilidad genuina que le permite conectar profundamente con el espectador. En el granero, bajo la mirada escrutadora de Rooster, el pequeño perro aprende que la naturaleza salvaje es un espejo de la propia inseguridad. Rooster, con sus cicatrices y su mirada curtida por el viento, no es un mentor amable, sino una fuerza de la naturaleza que le exige a Max dejar de ser un espectador temeroso de su propia vida para convertirse en un participante activo. Esta relación es, quizá, el corazón latente de la película, una oda a la superación de los traumas a través de la aceptación de lo que no podemos controlar. En cuanto a Gidget, resulta fascinante cómo su arco de personaje transforma su sofisticación urbana en una herramienta de supervivencia. La escena donde debe integrarse entre los gatos para recuperar el juguete de Max es una clase maestra de actuación física. Ella, que siempre se sintió cómoda en su pedestal de peluche mimado, descubre que su identidad es mucho más maleable y valiente de lo que imaginaba. Es un recordatorio de que, a menudo, nuestras mascotas poseen una inteligencia emocional que supera las barreras de clase o especie, guiadas únicamente por una lealtad inquebrantable hacia quienes consideran parte de su manada. Snowball y Daisy elevan el tono de la cinta hacia un terreno casi heroico, transformando la rutina de la ciudad en una odisea de proporciones épicas. El conejo, con su energía inagotable y su disfraz de superhéroe, representa ese espíritu indomable que todos llevamos dentro cuando la situación nos obliga a dar un paso al frente. Su interacción con Daisy no es casual. La perrita aporta la disciplina que a él le falta, creando un equipo improbable que funciona precisamente por sus diferencias. El rescate del tigre no es solo un acto de valentía, es un desafío a la autoridad y a la crueldad, demostrando que la justicia no depende del tamaño de quien la reclama. La película termina por consolidarse como un lienzo de las emociones cotidianas, donde la risa y el suspenso convergen para recordarnos que el amor es, en última instancia, el motor que mueve a nuestros animales. Esa calidez final, cuando todos regresan al apartamento y las luces de Nueva York parecen menos intimidantes, nos devuelve la paz. Las mascotas son, sin duda, nuestras compañeras en el viaje de la vida, traduciendo nuestras angustias en lametazos y nuestra soledad en compañía absoluta. Al cerrar la historia, queda claro que crecer es un proceso doloroso, pero mucho más llevadero cuando tienes a alguien que, con un movimiento de cola, te recuerda que todo va a estar bien. Lo que verdaderamente termina de redondear la experiencia cinematográfica
es la manera en que la música y el diseño sonoro realzan el estado emocional de los protagonistas, creando una atmósfera que nos transporta directamente a sus pensamientos más íntimos. Mientras Max corre por los campos bajo la vigilancia de Rooster, la música evoluciona hacia sonidos más orgánicos y crudos, reflejando su desconexión con el cemento y su aterrizaje forzoso en la realidad del mundo natural. Es una metáfora preciosa sobre cómo todos, tarde o temprano, debemos abandonar nuestras zonas de confort para entender quiénes somos realmente fuera del juicio de los demás. La expresión de Max al aceptar su papel de protector, dejando de lado ese collarín de plástico que simbolizaba su neurosis, es un momento de victoria silenciosa que resuena con cualquiera que haya tenido que superar sus propios límites mentales. La subtrama de Gidget, por su parte, se vuelve un estudio fascinante sobre la empatía. Al observar a Chloe instruyéndola en las artes felinas, uno no puede evitar sonreír ante la ironía de ver a una perrita tan vanidosa adoptando los modales indolentes de un gato. Esta transformación no es solo un recurso cómico para la audiencia, es una lección de humildad necesaria. Nos enseña que para ayudar a quienes amamos, a veces es imprescindible dejar de lado nuestras etiquetas, nuestros prejuicios y nuestra identidad social para ensuciarnos las patas, literalmente, en el fango de la situación. La transformación de Gidget es, en el fondo, un canto a la solidaridad femenina y a esa sororidad peluda que se organiza sin palabras, basándose puramente en el instinto de proteger lo que es importante. Snowball es la representación perfecta de la energía inagotable y la capacidad humana de soñar despiertos. En su rol de superhéroe, nos recuerda que el juego no es solo una pérdida de tiempo, sino un refugio donde podemos ensayar ser mejores versiones de nosotros mismos. Su relación con Daisy es el contrapunto perfecto al drama de Max. Donde Max sufre por el futuro incierto, Snowball se lanza de cabeza hacia el presente, sin importar los riesgos. Esta dualidad entre el miedo paralizante y el valor impulsivo equilibra la cinta de tal manera que ninguna emoción termina por abrumar al espectador. El enfrentamiento con el malvado dueño del circo es una batalla que se siente real porque la motivación de los animales es pura y desinteresada, recordándonos que, en el fondo, la lealtad es el acto más revolucionario que podemos realizar. Al final, la película se revela como una celebración de la resiliencia doméstica. El regreso a casa no es un simple punto final, sino el cierre de un círculo donde el crecimiento ha sido asimilado. Los personajes ya no son los mismos que conocimos al principio de la secuela, pero siguen manteniendo esa esencia que nos hace amarlos tanto. Nos marchamos de esta historia con la certeza de que nuestras mascotas no son solo espectadores mudos de nuestras vidas, sino compañeros activos que, a su manera caótica, maravillosa y leal, nos cuidan tanto como nosotros a ellos. Es una oda a la familia elegida, esa que se forma no solo por sangre, sino por los momentos compartidos en el sofá, por el consuelo en las noches de tormenta, y por esa comprensión silenciosa que solo puede existir entre un humano y su mascota, donde los riesgos siempre valen la pena si se corren juntos. La persistencia de este vínculo inquebrantable se manifiesta con mayor claridad cuando los personajes enfrentan el silencio del hogar al caer la noche. Ese momento en que la ciudad duerme y la complicidad entre dueño y mascota se vuelve casi tangible. Después de las agitadas aventuras en el circo y la intensidad de las lecciones en la granja, el regreso a Nueva York se siente como una reconciliación con la paz. Es curioso cómo la película decide concluir no con un gran alarde de pirotecnia narrativa, sino con pequeños gestos cotidianos que definen el amor doméstico, el roce de un hocico contra la mano, el peso de un cuerpo pequeño al pie de la cama, o el simple sonido de una respiración tranquila que calma cualquier ansiedad residual. Esta paz final es el resultado de un largo proceso de maduración que trasciende la pantalla. Max, que empezó la historia dominado por un miedo paralizante a que algo le ocurriera a Liam, termina aceptando que la vida es una sucesión de riesgos incontrolables. Su evolución nos sugiere una verdad profunda sobre el afecto. Amar no es envolver al otro en algodones,
sino permitirle experimentar el mundo con la confianza de que siempre tendrá un refugio al cual regresar. Esa enseñanza, transmitida a través de la mirada sabia y cansada de Rooster, se convierte en el pilar que sostiene la nueva dinámica familiar. Max ha aprendido que el coraje no es la ausencia de peligro, sino la firme decisión de permanecer erguido frente a lo desconocido. Por su parte, Gidget y Snowball nos han demostrado que la valentía adopta formas sorprendentes. La Pomerania ha comprendido que su esencia no se diluye al adaptarse a nuevas situaciones, sino que se enriquece. Al integrar la astucia felina en su carácter, ha ganado una nueva capa de sofisticación, ya no la de una mascota mimada, sino la de una estratega capaz de resolver conflictos con una gracia envidiable. El conejo, por otro lado, ha encontrado en su disfraz de superhéroe algo más que una simple fantasía infantil. Ha descubierto que, bajo la capa y la máscara, reside una capacidad genuina para el sacrificio por los demás, elevando su figura de bufón de la gran ciudad a guardián de los desvalidos. El cierre de esta entrega nos deja con una sensación de plenitud, recordándonos que el mundo, por grande y hostil que parezca, se vuelve habitable cuando se transita junto a alguien que nos conoce mejor que nadie. Las mascotas no necesitan palabras para articular su lealtad. Sus acciones, desde el rescate más arriesgado hasta la espera paciente tras la puerta, componen un lenguaje propio de una devoción pura y sin pretensiones. Así, la historia se despide no como un capítulo cerrado, sino como un eco constante de lo que significa ser parte de una manada. Nos vamos con la seguridad de que, mientras la vida continúe girando entre el caos urbano y la calma del hogar, siempre habrá un par de ojos atentos y un corazón palpitante esperando nuestro regreso, listos para recordarnos que, ante cualquier tormenta, el amor es el único refugio que realmente importa. Este ciclo de vida compartida se extiende más allá de los eventos concretos de la película, dejando una marca duradera en la forma en que los espectadores perciben la cotidianidad con sus propios animales. Lo que la historia nos regala es una lente para observar a nuestras mascotas no como seres subordinados a nuestra voluntad, sino como individuos que, con su propia carga de miedos, anhelos y pequeñas victorias, navegan el mismo complejo mundo que nosotros. Al ver a Max, Gidget y Snowball, nos vemos reflejados en sus inseguridades, esa necesidad de proteger a quienes amamos, el deseo de descubrir nuestra propia fuerza interior y la urgencia de encontrar un propósito que nos haga sentir parte de algo más grande. Es particularmente conmovedor reflexionar sobre la figura de Katie y su familia, quienes a menudo permanecen en la periferia de la acción, pero cuya presencia es el ancla emocional de todo el relato. Para ellos, Max no es solo un perro, es un testigo silencioso de su crecimiento, alguien que ha estado allí en cada paso del camino, absorbiendo sus emociones y respondiendo con una lealtad que no conoce de días buenos o malos. Esta relación simbiótica se siente real porque la película no intenta idealizarla, sino que reconoce los roces, el aprendizaje mutuo y, sobre todo, esa comunicación no verbal que ocurre entre un humano y su mascota, donde una caricia es capaz de disipar las tensiones más pesadas de un día largo. La atmósfera de Nueva York, con su ritmo incesante y sus calles siempre vibrantes, funciona como un personaje más que pone a prueba la templanza de estos pequeños héroes. Tras el paréntesis bucólico de la granja, el regreso a la ciudad no es un retorno a la rutina sin sentido, sino una nueva oportunidad para habitar el espacio con una mirada más serena. La película captura perfectamente esa sensación de volver a casa tras un viaje, donde los lugares conocidos parecen, de repente, cargados de una nueva significación. Todo lo que antes generaba ansiedad, ahora se contempla con la calma de quien ha aprendido que tiene las herramientas necesarias para enfrentar cualquier imprevisto. En última instancia, el legado de esta secuela reside en su capacidad para validar las emociones de quienes comparten su vida con un animal. Nos recuerda que no estamos solos en nuestros procesos de maduración, sino que tenemos a nuestro lado compañeros que, con su honestidad emocional, nos devuelven al presente. Cuando las luces de la pantalla se apagan,
nos queda una calidez persistente y una renovada apreciación por esos pequeños rituales que ocurren en la puerta de casa, el sonido de las llaves en la cerradura, la emoción desbordada por un reencuentro y la certeza de que, sin importar lo que el mundo exterior nos depare, siempre hay un corazón latente esperándonos, listo para enseñarnos una vez más que la verdadera valentía consiste en elegir amar y proteger sin reservas. El viaje emocional que proponen los realizadores se solidifica en el epílogo, dejando una huella que va mucho más allá de la simple narrativa de aventuras. Lo que queda tras la resolución de los conflictos es una atmósfera de serenidad recuperada, una que subraya cómo el entorno doméstico es, en realidad, el epicentro de la verdadera aventura. Para Max, el apartamento ya no es una jaula de cristal donde debe vigilar cada esquina para evitar peligros, sino un espacio donde puede permitirse la vulnerabilidad. Ver a un perro que ha tenido que aprender a vivir en el campo, rodeado de peligros naturales, volver al sofá y simplemente descansar, es un recordatorio de que la paz mental es la meta final de todo buscador. Gidget, habiendo trascendido su rol de mascota de salón, se desplaza por los pasillos del edificio con una nueva seguridad. Su paso firme y su mirada ya no son los de un animal que busca aprobación, sino los de alguien que sabe de lo que es capaz cuando la situación lo requiere. Esta transformación silenciosa es quizás el detalle más elegante de la película, pues nos enseña que la identidad no es algo fijo, sino un lienzo que se pinta con cada desafío superado. Su relación con el resto de los animales del edificio ha mutado también, pasando de la distancia cortés a una camaradería forjada en el fuego de la acción, creando una red de apoyo comunitaria que hace que la vida en la gran ciudad sea mucho menos intimidante. Snowball y Daisy representan quizás la faceta más optimista de esta historia. Ellos personifican la idea de que la verdadera nobleza no reside en la cuna, sino en las decisiones que tomamos en los momentos críticos. El conejo ha dejado de necesitar la validación de sus aires de grandeza para comprender que su verdadero valor radica en su capacidad de entrega hacia el bienestar del prójimo. Esa dinámica de colaboración entre un Shih Tzu decidido y un conejo lleno de energía desbordante es la prueba definitiva de que, cuando unimos nuestras fuerzas, las diferencias dejan de ser obstáculos para convertirse en nuestras mayores fortalezas. Al final del día, la obra se convierte en un espejo donde nuestras propias mascotas nos devuelven una imagen de lealtad absoluta. La película nos invita a mirar a esos seres que caminan a nuestro lado y reconocer en ellos no solo compañeros de vida, sino maestros silenciosos de la resiliencia. Nos recuerdan que, ante la incertidumbre, siempre podemos optar por la valentía, la empatía y la gratitud. Al cruzar el umbral de nuestras casas, al cerrar la puerta tras nosotros y escuchar el sonido de una cola golpeando el suelo o un ronroneo que nos da la bienvenida, comprendemos que el verdadero secreto de la vida no es algo que se encuentra en grandes gestas, sino en la paz reconfortante de compartir nuestra existencia con aquellos que nos aman incondicionalmente, haciendo que cada día sea sencillamente el mejor de todos. Esta entrega final del viaje de nuestros amigos peludos nos invita a reflexionar sobre el paso del tiempo y cómo, inevitablemente, nuestras mascotas envejecen junto a nosotros, convirtiéndose en guardianes de nuestra propia historia personal. Cada pequeño detalle de su comportamiento, desde el modo en que inclinan la cabeza al escucharnos hablar hasta esa forma tan particular que tienen de percibir nuestras tristezas ocultas, es un testimonio de una inteligencia emocional que a menudo nos cuesta comprender por completo. La película, con su tono ligero pero profundamente humano, logra cristalizar esta conexión en una especie de diario íntimo compartido entre dos especies que, a pesar de sus diferencias, han decidido caminar juntas bajo el mismo techo. Al mirar hacia atrás, podemos ver que la evolución de Max no fue solo el crecimiento de un perro que aprende a tolerar un cambio familiar, sino un espejo de nuestro propio aprendizaje sobre lo que significa soltar. La figura de Liam creciendo es la representación del tiempo que no se detiene, un recordatorio constante de que la vida avanza
y que nuestro rol como protectores debe mutar de la vigilancia constante a la confianza mutua. Max al principio se sentía un guardián de una propiedad, pero termina siendo el compañero de una vida, alguien que entiende que el peligro no es el mundo exterior, sino la soledad de no compartir nuestras experiencias. Esa transición es el regalo más preciado que la cinta le otorga al espectador, la validación de que el miedo es natural, pero el amor es la única herramienta capaz de disolverlo. No podemos pasar por alto la importancia de la comunidad que se forma alrededor de estos personajes. La vida en el edificio ya no es una colección de individuos aislados esperando a sus dueños, sino un entramado social donde cada perro, gato o ave tiene un papel fundamental. La sororidad que despliega Gidget hacia sus compañeros, junto a la energía inagotable de un Snowball que ha encontrado un propósito más allá de su ego, nos enseña que no necesitamos ser perfectos para ser héroes en la vida de alguien. La imperfección es, de hecho, lo que nos hace auténticos, y al verlos interactuar, reconocemos que nuestras propias familias, tanto humanas como peludas, se fortalecen precisamente cuando aceptamos nuestras vulnerabilidades y las ponemos en común. Finalmente, este recorrido termina con la promesa silenciosa de que, mañana, cuando el sol se levante sobre la ciudad y el ruido del tráfico vuelva a invadir las calles, todo será diferente porque nuestra perspectiva ha cambiado. Ya no veremos a nuestra mascota simplemente como alguien a quien alimentar o pasear, sino como un compañero de batallas, alguien que ha visto nuestras mejores y peores versiones y ha decidido quedarse a nuestro lado. La vida secreta de tus mascotas no es más que una proyección de lo que sucede en el corazón de un hogar cuando cerramos la puerta y nos permitimos ser simplemente nosotros mismos. Al final de este capítulo, nos queda la lección más pura. El hogar es el lugar donde el amor, traducido en un ladrido cómplice, nos asegura que nunca tendremos que enfrentarnos a nuestras inseguridades solos. La narrativa cierra sus puertas dejando una sensación de plenitud que sobrepasa los límites de la animación, instalándose en esa zona sensible de nuestra memoria, donde guardamos los momentos compartidos con aquellos que no hablan nuestro idioma pero comprenden nuestro espíritu. Es un recordatorio de que, en la complejidad de nuestra era, la simplicidad de una mascota es un ancla que nos mantiene a flote. Max, al retomar su rutina con la mirada más clara, no solo vuelve a ser un perro, sino un veterano de sus propios miedos. Alguien que ha comprendido que la verdadera libertad comienza cuando aceptamos que no todo está bajo nuestro control. Esa lección, destilada entre el ajetreo neoyorquino y el silencio de la granja, es la que termina por humanizar a nuestros compañeros de cuatro patas, dotándolos de una profundidad que nos obliga a mirarlos con una reverencia renovada. El legado de este viaje compartido también se encuentra en la forma en que el vecindario se transforma ante nuestros ojos. Ya no vemos solo un edificio de apartamentos, sino un ecosistema donde las alianzas se tejen entre ladridos y maullidos, recordándonos que la convivencia es un ejercicio diario de paciencia y generosidad. Gidget, convertida en una líder natural que ha sabido navegar la otredad, nos enseña que la elegancia no está en la apariencia, sino en la capacidad de integrar lo desconocido con naturalidad. Por otro lado, la metamorfosis de Snowball hacia un héroe de corazón noble es la prueba de que, independientemente del pasado, todos tenemos la oportunidad de reescribir nuestra historia si encontramos una causa justa por la cual luchar. Esos lazos, forjados en el fragor de la aventura, hacen que el tejido de la vida urbana sea mucho más resistente frente a la soledad. Detrás de cada escena de humor físico, los realizadores han ocultado sutilmente una invitación a valorar el presente. Al final, no son las grandes hazañas de superhéroes lo que más recordamos, sino la calidez de esos instantes donde el peligro se desvanece al cruzar el umbral de casa. La película logra retratar esa quietud perfecta en la que nos sumergimos al final del día. El peso familiar de una mascota recostada a nuestros pies, el silencio cómplice que sigue a una jornada agotadora, y esa sensación de que, mientras ellos estén ahí,
El mundo exterior no puede dañarnos realmente. Es la validación de que el refugio que construimos con ellos es el tesoro más grande que poseemos, un espacio donde las inseguridades humanas se apagan ante la lealtad incondicional de un animal que solo desea nuestra compañía. Cerramos este capítulo con la certeza de que, aunque la historia de estos personajes llegue a su fin en la pantalla, su influencia persiste en la nuestra. Cada vez que observamos a nuestra propia mascota, es imposible no intentar descifrar qué historias estarían tejiendo si tuvieran una capa de superhéroe o si fueran enviadas a una granja para enfrentar sus propios temores. Esa curiosidad es, en sí misma, una forma de amor que nos mantiene conectados. Nos despedimos de Max, Snowball y Gidget sabiendo que, aunque ellos sigan sus vidas tras la puerta de la ficción, nos han dejado una guía invaluable para navegar la nuestra. Ser valientes ante lo incierto, adaptar nuestra identidad cuando la vida nos lo exige, y por encima de todo, honrar siempre la suerte inmensa de compartir este camino con alguien que nos ama, simplemente por el hecho de existir. La resonancia de este viaje persiste en el aire como un eco amable, recordándonos que la vida de nuestras mascotas no es una espera estática, sino una existencia llena de matices, donde cada bostezo, cada mirada fija y cada salto hacia nuestras piernas cuenta una historia de lealtad profunda. Al cerrar la crónica de sus peripecias, uno comprende que el verdadero valor de estos personajes radica en su capacidad para espejar nuestras propias contradicciones. Max, con su ansiedad y su valentía final, se ha convertido en una representación de nuestra propia lucha por proteger lo que más amamos sin caer en el control asfixiante. Su evolución desde la neurosis hasta la calma del veterano de campo nos susurra que, al final, la madurez consiste en aceptar que no somos los dueños del destino, sino simplemente sus acompañantes, y que eso es más que suficiente. La comunidad que estos animales han forjado es un tributo a la resiliencia y a la capacidad de construir hogar en lugares inesperados. Gidget nos ha enseñado que la adaptabilidad es una forma de inteligencia superior. Verla navegar entre la sofisticación de su alcurnia pomerania y la astucia necesaria de un gato es un recordatorio de que somos más de lo que parecemos y que nuestra identidad puede expandirse cuando el propósito es noble. Por su parte, Snowball y Daisy han desmantelado la idea de que el heroísmo está reservado para los fuertes, demostrando que la verdadera fuerza nace de la empatía. Su misión, tan caótica como conmovedora, nos deja la certeza de que no hay adversidad demasiado grande cuando se cuenta con un aliado que, aunque sea un conejo con complejo de superhéroe, está dispuesto a todo por una causa justa. Lo que la película nos ha dejado, en esencia, es la importancia de los rituales cotidianos. En la quietud que sigue a la tormenta, cuando las luces de Nueva York parecen menos avasalladoras y el apartamento se llena de una paz tangible, comprendemos que el hogar es un concepto que construimos juntos, humanos y animales, a través de gestos que no necesitan voz. Ese roce suave, el ritmo constante de una respiración a nuestro lado y la seguridad de ser esperados son las piezas que mantienen nuestro mundo unido. Es una lección sobre la gratitud. A veces, estamos tan inmersos en nuestras propias preocupaciones que olvidamos detenernos a observar la entrega absoluta que nos regalan nuestros compañeros, quienes, sin pedir nada a cambio, están siempre listos para recordarnos que la vida, con toda su incertidumbre, es mucho más amable si se recorre en manada. Al final de este relato, queda la sensación de que nuestras mascotas son guardianes silenciosos de nuestro bienestar emocional. Han caminado con nosotros a través de la pantalla y nos han llevado por un sendero de autodescubrimiento, dejándonos una lección inestimable. Que la valentía no significa no tener miedo, sino tener a alguien a quien proteger, alguien por quien estar dispuesto a cruzar el umbral del hogar y aventurarse en lo desconocido. Mientras nos quedamos con esta reflexión, el mundo exterior, ese que tanto nos angustiaba al principio, se siente ahora como un lienzo lleno de posibilidades. Y es que,
Con la compañía de alguien que nos mira con devoción incondicional, cada desafío parece manejable. Nos despedimos de estos héroes domésticos con la promesa renovada de vivir nuestra propia historia con el mismo entusiasmo y lealtad que ellos, sabiendo que, sin importar cuánto cambie el mundo, siempre podremos contar con el refugio inquebrantable de ese amor sincero que nos espera fielmente al otro lado de la puerta. Este viaje cinematográfico encuentra su verdadera resonancia en el silencio que queda cuando la película termina. Un silencio que invita a observar con nuevos ojos a nuestras propias mascotas. Ya no se trata solo de ver a un perro que ladra o a un gato que duerme, sino de reconocer en ellos a seres que cargan con sus propias batallas existenciales mientras navegan el complejo tejido de nuestra vida cotidiana. La historia de Max, Gidget y Snowball se convierte así en un espejo que nos devuelve una imagen más honesta de nosotros mismos. Seres imperfectos, a veces temerosos y siempre necesitados de ese refugio seguro que solo la compañía desinteresada puede ofrecer. Cada gesto que vemos en casa, desde el movimiento de una cola hasta la forma en que nos siguen de habitación en habitación, adquiere una carga simbólica cargada de gratitud. La evolución de Max, en particular, nos deja la lección más necesaria para los tiempos modernos, donde la presión por controlar cada aspecto de nuestro entorno nos hace perder de vista la belleza de lo espontáneo. Al ver cómo su ansiedad se transmuta en una serenidad curtida por la experiencia del campo, entendemos que la sobreprotección es, en el fondo, una forma de miedo disfrazado de amor. Aprender a confiar, tanto en el mundo como en aquellos que amamos, es el acto de valentía definitiva. La película nos susurra que, al igual que Max, a veces necesitamos salir de nuestra zona de confort y enfrentarnos a nuestros propios miedos para descubrir que, en realidad, somos mucho más capaces y fuertes de lo que nuestras inseguridades nos permitían creer. Resulta igualmente fascinante cómo la narrativa construye la idea de que la verdadera familia no es necesariamente la que compartimos por sangre, sino la que elegimos y cultivamos en la intimidad de nuestros hogares. Los lazos que se tejen entre los vecinos de ese edificio neoyorquino, a pesar de sus diferencias de especie y personalidad, nos invitan a reflexionar sobre la importancia de la comunidad. En un mundo que a menudo nos impulsa hacia el aislamiento, el ejemplo de Gidget integrándose en la sociedad felina o la alianza improbable entre el conejo y el Shih Tzu nos demuestra que, cuando el objetivo es el bienestar común, las barreras que nosotros mismos erigimos terminan por desmoronarse. La empatía, cuando se practica con la sencillez de un animal, tiene el poder de transformar cualquier entorno hostil en un santuario de comprensión mutua. Al final de este recorrido, lo que permanece es una calidez inquebrantable, una renovada capacidad de asombro ante la sencillez de un vínculo incondicional. La obra no solo entretiene con su frenesí visual y sus giros cómicos, sino que nos deja con la certeza de que nuestras mascotas son los guardianes de nuestra paz emocional. Nos enseñan, con cada día que pasa, que la vida no se mide por grandes gestas heroicas, sino por la acumulación de instantes de conexión genuina. Una siesta compartida, una mirada de complicidad tras un largo día, o la alegría desbordante de un reencuentro. Así, la historia concluye no con un punto final, sino con una promesa implícita. Mientras mantengamos nuestro hogar como un refugio de amor y lealtad, los desafíos del exterior serán siempre llevaderos, pues sabremos que, sin importar lo que depare el mañana, siempre habrá alguien esperándonos a la vuelta de la esquina, listo para recordarnos que ser amado es, en sí mismo, la mayor de las aventuras posibles. La maestría de este cierre narrativo radica en cómo logra transformar una historia sobre animales en una profunda meditación sobre la condición humana. Al observar a estos personajes de vuelta en su apartamento, uno siente que no solo ellos han regresado a casa, sino que nosotros también hemos vuelto a nuestra esencia. La ciudad, con sus rascacielos imponentes y su ritmo frenético, parece ahora un escenario mucho más pequeño y manejable.
Ya no es una jungla de asfalto amenazante, sino un vasto patio de juegos donde siempre que sepamos a dónde regresar, podemos permitirnos ser valientes. Es el triunfo de la cotidianidad, la revelación de que los grandes cambios en la vida no siempre ocurren con estruendo, sino en la quietud de una caricia compartida al final de la jornada. La transformación de Max se asienta como un pilar emocional. Su paso de la neurosis al equilibrio es un testimonio de la resiliencia. La película nos invita a ver que la verdadera madurez es una forma de liberación, una donde dejamos de cargar con el peso del mundo para centrarnos en el calor de los lazos que hemos tejido. Esa calma que ahora emana de Max es contagiosa. Es el tipo de serenidad que solo se alcanza cuando uno ha dejado de pelear contra el miedo y ha aprendido, en cambio, a bailar con él. Es el mensaje sutil de que, aunque la vida nos arroje a granjas, circos o laberintos urbanos, siempre hay una parte de nosotros, nuestro centro, que puede mantenerse inalterable si estamos rodeados de amor. Por su parte, la red de lealtad que Gidget, Snowball y el resto del grupo han consolidado redefine lo que significa la pertenencia. Ya no son solo mascotas del edificio, sino una hermandad forjada en el fuego de la necesidad. La Pomerania ha demostrado que la sofisticación es un escudo, pero la vulnerabilidad es la puerta de entrada a la verdadera conexión. Su capacidad de aprender el lenguaje de los gatos, de descender de su pedestal para ensuciarse las patas por un amigo, es un ejemplo de esa inteligencia emocional superior que tanto nos cuesta ejercer. Y Snowball, con su energía inagotable, nos recuerda que el juego y la imaginación son los vehículos que nos permiten trascender nuestras limitaciones. Juntos, nos enseñan que una manada no se define por la especie, sino por la disposición a no dejar a nadie atrás cuando la tormenta arrecia. Nos marchamos de esta experiencia con el corazón lleno, sabiendo que la historia no termina aquí. Cada vez que nuestras propias mascotas nos observen con esos ojos profundos y silenciosos, recordaremos esta crónica. Reconoceremos en ellos no a meros acompañantes, sino a nuestros socios en la aventura de vivir. La película nos ha regalado una nueva forma de habitar el mundo, con la conciencia de que somos, afortunadamente, parte de un todo. Que cuando cerramos la puerta de casa y el mundo exterior queda en silencio, no solo estamos buscando refugio, estamos celebrando el milagro de haber encontrado, en medio del caos, a alguien que nos mira como si fuéramos el centro de su universo. Es, en definitiva, una oda al hogar. Es el lugar donde el miedo se disipa, la identidad se encuentra, y donde, entre ladridos y ronroneos, comprendemos que el amor es el único refugio que realmente vale la pena proteger. La magia de esta conclusión reside, sobre todo, en el reconocimiento de la dimensión temporal de nuestra convivencia con ellos. Al ver cómo Max observa a Liam, o cómo Gidget integra sus nuevas experiencias en su rutina, la película nos hace conscientes de que cada día que compartimos con nuestras mascotas es en realidad una inversión en una memoria compartida. Estos animales no solo viven con nosotros, ellos son los cronistas de nuestra vida, los observadores silenciosos que guardan registro de nuestras risas, nuestras lágrimas y esos momentos de introspección que nadie más llega a presenciar. El epílogo nos devuelve la tranquilidad de saber que mientras ellos estén ahí, nunca seremos realmente olvidados. La evolución de Max nos ofrece una lección final sobre el desapego. El pequeño terrier, que al principio de la saga se sentía dueño y señor de la estabilidad de Katie, ha comprendido que la vida es intrínsecamente incierta. Al verlo aceptando la naturaleza indomable del mundo, nos vemos reflejados en ese proceso de madurar. Entender que el amor no es un cerco protector, sino un puente. El collarín, que alguna vez fue el símbolo de su neurosis y su necesidad de control, ha sido sustituido por una mirada de autoconfianza que solo se obtiene al enfrentar el miedo cara a cara. Es un momento de una delicadeza abrumadora, pues nos confirma que, al final del día, todos estamos aprendiendo a caminar en un mundo que no siempre podemos dominar. Gidget se despide no como la mascota refinada que conocimos,
sino como una estratega de la empatía. Su arco es quizás el más enriquecedor para nuestra propia psique. Nos enseña que para ser auténticos, a veces debemos abandonar la máscara de lo que otros esperan de nosotros. Al integrar la sagacidad felina con su naturaleza leal, ha creado una identidad única, una que le permite moverse entre mundos con una elegancia que desarma cualquier conflicto. Su existencia es una oda a la posibilidad de reinvención constante. Nos recuerda que podemos ser suaves y feroces, mimados y aventureros, todo en un mismo cuerpo, siempre que la lealtad hacia nuestra manada sea el eje que guíe nuestros pasos. En cuanto a Snowball y Daisy, el dúo nos regala una última nota de esperanza optimista. Su energía no es solo una cuestión de vitalidad, sino un recordatorio de que la alegría es una forma de rebeldía. Ante la crueldad del mundo exterior, representada por la figura opresora del circo, ellos eligen responder con una determinación inquebrantable y una fe ciega en la justicia. Son el corazón vibrante de la película. Nos enseñan que el heroísmo no requiere una capa real, sino el coraje de levantarse por alguien más. Su relación es la prueba de que nuestras diferencias, lejos de alejarnos, son las que nos permiten construir equipos invencibles contra la adversidad. Al llegar al final, la película no solo baja el telón de una aventura, sino que abre la puerta a una cotidianidad transfigurada. Al volver a casa y escuchar ese sonido familiar de patas sobre el suelo o el calor de un cuerpo que busca el nuestro, sentimos que la historia no se apaga, sino que se extiende a nuestra sala de estar. Nos quedamos con la certeza de que, aunque la ciudad sea inmensa y el futuro incierto, hay un refugio que siempre nos espera. Somos afortunados, porque en ese pequeño intercambio de miradas entre humano y mascota, se esconde la respuesta a todas nuestras angustias. No estamos solos en este viaje, y mientras tengamos a alguien a quien proteger, y que a su vez nos cuide con su amor incondicional, ninguna tormenta será demasiado grande para nuestro hogar. La segunda entrega de Mascotas nos ofrece una inmersión profunda en la psique de sus protagonistas, marcando una evolución significativa respecto a la aventura original. Max, el terrier que en la primera cinta se definía por su ansiedad ante el cambio y su lealtad absoluta hacia Katie, atraviesa aquí un arco de madurez forzado por la paternidad inesperada. Esta transformación es un reflejo brillante de cómo los animales domésticos proyectan las angustias de sus dueños. La película utiliza la sobreprotección como eje temático, algo que resuena con fuerza en un público adulto que, al igual que Max, lucha por equilibrar el cuidado y la libertad frente a un mundo que percibe como hostil. El personaje de Snowball, el conejo revolucionario, encuentra una nueva dimensión al adoptar una faceta de superhéroe. Es interesante notar que la voz original de Kevin Hart aporta una energía frenética que se traduce en una coreografía visual electrizante. La incursión de Daisy, una perrita intrépida que busca ayuda para liberar a un cachorro de tigre, sirve como el catalizador necesario para que Snowball deje de lado su ego y abrace una vocación genuina de servicio. Esta dinámica nos recuerda que la identidad no es estática, sino que se construye a través de los desafíos que aceptamos. La narrativa de Gidget, por otro lado, se convierte en un homenaje a la resiliencia y al empoderamiento femenino, incluso en un entorno de dibujos animados. Cuando ella debe recuperar el juguete favorito de Max, infiltrándose en un apartamento plagado de gatos, su arco narrativo desafía los estereotipos de fragilidad asociados a su raza. Es refrescante ver cómo la dirección de Chris Renaud apuesta por tramas paralelas que convergen con una elegancia que mantiene el ritmo trepidante, propio de una comedia de acción. El villano de la historia, Sergei, representa una amenaza tangible y oscura que eleva las apuestas emocionales, obligando a los animales a enfrentarse a la crueldad del mundo exterior. La animación destaca por su capacidad para capturar la esencia de la vida urbana en Nueva York, dándole a la ciudad un papel casi protagonista. Los escenarios están cargados de detalles que sugieren que estos animales tienen una vida secreta rica y compleja cuando los humanos cierran la puerta.
Al final, el filme logra algo difícil para una secuela, que es profundizar en la naturaleza de la valentía, demostrando que esta no es la ausencia de miedo, sino la capacidad de actuar a pesar de él. La cinta se consolida como un estudio sobre la superación de nuestras propias limitaciones internas, envuelto en una estética vibrante y un guión que, con sus momentos de comedia física, logra tocar fibras emocionales profundas sobre el crecimiento y el desapego. La profundidad emocional de esta secuela no se limita únicamente al crecimiento individual de Max, sino que se extiende a la forma en que el guión aborda la transición hacia nuevas responsabilidades familiares. El choque entre el Max protector y la realidad de un niño que crece simboliza el miedo inevitable al abandono y a la irrelevancia que sienten muchas mascotas ante los cambios en el hogar. Esta vulnerabilidad es la que humaniza al terrier, otorgándole una capa de realismo que trasciende la pantalla. El espectador logra conectar con su ansiedad no como un rasgo cómico, sino como un síntoma de un vínculo profundo que, aunque desafiante, termina siendo el motor de su valentía. Por su parte, la inclusión de Rooster, interpretado magistralmente en la versión original por Harrison Ford, funciona como el contrapunto perfecto para Max. Rooster es la encarnación de la sabiduría estoica, un mentor que no suaviza la realidad, sino que obliga al protagonista a enfrentar sus temores sin filtros. La interacción entre ambos es uno de los momentos más lúcidos del largometraje, ya que marca un paso definitivo en la psique de Max. La transición de la sobreprotección neurótica a la confianza en el instinto. Esta relación de aprendizaje subraya una verdad fundamental sobre la madurez, la necesidad de soltar el control para que los seres queridos, ya sean humanos o animales, puedan desarrollar su propia fuerza interior. En cuanto a la estética y el ritmo, la película se beneficia enormemente del legado de Illumination Entertainment. La energía maníaca de Snowball, alimentada por su delirio de grandeza como superhéroe, funciona como un alivio cómico que nunca se siente desconectado de la trama principal. Hay una sofisticación técnica en el diseño de las secuencias de acción que permite que los gags visuales, a menudo inspirados en el slapstick clásico, se sientan frescos y dinámicos. El contraste entre la comedia pura de los gatos en el apartamento y la tensión dramática del rescate del tigre crea un equilibrio tonal que mantiene al público cautivado. Finalmente, es importante resaltar cómo la película se atreve a tocar la temática del maltrato animal a través del villano Sergei y el circo. Al introducir este elemento de crueldad, el filme eleva su propósito narrativo más allá del mero entretenimiento infantil, transformando una aventura urbana en un manifiesto sobre la empatía. Cada personaje, desde la dulce Gidget hasta el cínico Rooster, termina aportando una pieza a este mosaico de resiliencia. La obra logra, de manera magistral, recordarnos que la verdadera grandeza reside en los actos desinteresados y en la capacidad de transformar el miedo personal en un escudo para proteger a los más vulnerables, cerrando el ciclo de una historia que comenzó con la inseguridad de un perro celoso y terminó con la consolidación de un verdadero héroe doméstico. Es fascinante observar cómo la película no se conforma con el éxito de su predecesora, sino que decide explorar los matices más íntimos de la psicología canina bajo el prisma de la vulnerabilidad compartida. La relación entre Max y su entorno refleja esa angustia existencial que, en la vida real, muchos dueños de mascotas intentan descifrar cuando observan a sus compañeros en momentos de introspección. Hay una carga emocional palpable cuando el filme retrata la transición de Max. El perro que temía perder su lugar en el corazón de su dueña ahora teme no ser capaz de proteger a Liam, el hijo de la familia. Esta angustia, lejos de ser un simple recurso narrativo, se siente como una pieza central del desarrollo de los personajes, transformando a un animal doméstico en un guardián emocional, cuya ansiedad es, en realidad, un testamento de un amor incondicional y complejo. El papel de Rooster añade un componente casi legendario, evocando esa figura del mentor rudo que ha aprendido a través de la cicatriz. La voz y la personalidad detrás de este perro de granja traen consigo un aire de veteranía que equilibra la inexperiencia de Max. No es solo un perro con experiencia,
sino una representación de la resiliencia pura, aquel que ha visto lo suficiente como para saber que la sobreprotección es, irónicamente, la forma más efectiva de debilitar a quienes amamos. Esta lección, aunque presentada en el marco de una animación colorida, golpea con la contundencia de una verdad fundamental sobre la crianza y la autonomía. Es aquí donde la película alcanza una profundidad inesperada, recordándonos que incluso en las narrativas más comerciales existe espacio para reflexiones sobre el desapego necesario. Por otro lado, la evolución de los personajes secundarios como Chloe, la gata que encarna el estoicismo y la indiferencia típica de su especie, aporta un contraste necesario a la hiperactividad de Snowball. Chloe actúa como una voz de la razón, un recordatorio de que, a pesar de las grandes aventuras y los peligros del circo, la esencia de ser una mascota también radica en la aceptación del placer sencillo y la tranquilidad. Su desdén hacia el mundo exterior funciona como un ancla, impidiendo que el ritmo de la historia se pierda en el caos constante, permitiendo que la audiencia respire entre las secuencias de acción trepidante. Al cerrar este análisis, resulta imposible ignorar cómo la obra logra humanizar a sus protagonistas a través de sus defectos más marcados. La inseguridad de Max, el complejo de superioridad de Snowball y la terquedad de Gidget son lo que, irónicamente, los hace sentir reales ante nuestros ojos. La película nos invita a mirar a nuestras propias mascotas con una nueva sensibilidad, imaginando que detrás de cada ladrido, cada carrera alocada o cada momento de quietud, existe una vida interior vibrante, luchando constantemente por comprender un mundo que, aunque diseñado por humanos, es experimentado por ellos con una intensidad que rara vez llegamos a comprender por completo. Es, en última instancia, una celebración de la lealtad y la valentía, recordándonos que el heroísmo puede encontrarse en los lugares más inesperados, incluso en el rincón más acogedor de nuestra sala. La atmósfera de la película se consolida mediante una construcción de mundo que trasciende lo meramente visual, adentrándose en el territorio de la memoria afectiva de quienes conviven con animales. Existe una melancolía subyacente al retratar la soledad de los apartamentos vacíos, esa quietud que precede a la tormenta de travesuras y secretos. Al observar a Max enfrentarse a su cono de la vergüenza, el espectador no solo ve a un perro incómodo, sino una metáfora universal de la pérdida de control ante las circunstancias impuestas. La narrativa logra elevar esta incomodidad física a un símbolo de la fragilidad interna, donde el protagonista debe aprender a caminar de nuevo, tanto literal como figuradamente, en un entorno que ha dejado de ser el patio de juegos predecible de la primera entrega. El arco de Snowball es quizás el testimonio más claro de la versatilidad narrativa del filme. Al pasar de ser un líder revolucionario con sed de venganza a un superhéroe de pacotilla en busca de propósito, el conejo encarna la búsqueda de identidad que define a muchos personajes secundarios brillantes en la animación contemporánea. Su relación con Daisy no es solo una alianza estratégica para el rescate del tigre, sino un espacio donde él descubre que el heroísmo carece de significado si no existe una causa altruista por la cual luchar. Esta metamorfosis es un recordatorio vibrante de que, bajo la fachada del cinismo o la extravagancia, a menudo reside un anhelo profundo de pertenencia y utilidad. La dirección sonora y la partitura musical actúan como un motor emocional que guía al espectador a través de estos cambios de tono. La banda sonora logra subrayar tanto la comedia física, con sus tiempos cómicos milimétricos, como los momentos de introspección más honesta bajo el cielo abierto de la granja. Se percibe una clara intención de rendir homenaje a los grandes relatos de aventuras rurales, donde el entorno natural sirve para purgar las neurosis urbanas. En este sentido, la transformación de Max en el campo no es solo un cambio de escenario, sino una purificación necesaria de sus miedos, permitiéndole regresar a su apartamento en Nueva York, con una perspectiva renovada y una valentía que ya no depende de la validación externa. Finalmente, la película cierra su ciclo invitándonos a reflexionar sobre la naturaleza del vínculo inquebrantable entre humanos y animales. No es simplemente una historia sobre perros que salvan el día,
sino un espejo donde se refleja la responsabilidad que conlleva el cuidado del otro. El crecimiento de Max hacia una madurez protectora y el desapego de Rooster hacia su propia historia personal convergen en un mensaje final. La vida es un constante proceso de soltar lo que nos hace daño para proteger aquello que realmente valoramos. Al apagar la pantalla, queda la sensación de haber sido testigos de algo más que un simple espectáculo visual, logrando que el espectador vea a su propio compañero de vida con una empatía redoblada, reconociendo en cada mirada esa misma capacidad de lucha, amor y superación que define a este entrañable grupo de animales. Más allá de las tramas individuales, la cinta se erige como una oda a la complicidad que surge en la adversidad, consolidando a la manada urbana como una familia elegida que se sostiene sobre la lealtad incondicional. La secuencia final, en la que todos los personajes convergen para celebrar el regreso de Max, no es solo un cierre festivo, sino una reafirmación de que el hogar no es un lugar físico, sino el conjunto de presencias que nos hacen sentir a salvo. Este sentimiento de comunidad es lo que eleva el filme por encima de otras propuestas del género, otorgándole un alma que perdura mucho después de que los créditos han finalizado. La forma en que cada mascota ha tenido que enfrentar su propio abismo personal, desde la fobia de Max hasta el vacío existencial de Snowball, demuestra que el crecimiento es un proceso colectivo donde el apoyo mutuo es indispensable. Es también notable cómo el guión juega con la idea del tiempo y su paso inevitable. La presencia de Liam, el niño que crece y evoluciona, sirve como un recordatorio constante de que el papel de las mascotas cambia conforme la vida de sus dueños avanza. Esta realidad agridulce está tratada con una sensibilidad poco común en el cine animado comercial, reconociendo que el amor de un animal no es estático, sino que se adapta, se transforma y, sobre todo, se fortalece con cada etapa. La madurez de Max al aceptar su rol como guardián protector de Liam marca el fin de su etapa de cachorro ensimismado y el inicio de un compromiso de vida mucho más profundo y sereno. La lección que nos deja Rooster, impartida a través de la experiencia y la falta de condescendencia, resuena como la voz de la conciencia que todos necesitamos en algún punto de nuestra existencia. Su influencia en Max es el clímax intelectual de la película, una invitación a entender que la verdadera valentía requiere de la capacidad de observar el mundo con objetividad, separando los peligros reales de aquellos que solo existen en nuestra imaginación. Esta transición del miedo a la acción consciente convierte al protagonista en un ser más completo, capaz de habitar su entorno con una seguridad que al inicio de la historia le era totalmente ajena. En última instancia, el espectador termina la experiencia con una comprensión más rica sobre la comunicación no verbal y el lenguaje de los afectos. La película logra retratar con éxito que, aunque no puedan articular sus miedos con palabras, los animales poseen una inteligencia emocional que a menudo supera a la nuestra. Cada mirada, cada gesto de nerviosismo ante lo desconocido y cada acto de bravura temeraria son manifestaciones de una lealtad que no conoce límites. Es un recordatorio necesario de que la vida junto a una mascota es, en esencia, un viaje compartido de autodescubrimiento y sanación. Al reflexionar sobre la travesía de estos personajes, nos vemos obligados a valorar la compañía de nuestros animales con una nueva perspectiva, reconociendo que, en su vida secreta, ellos también son los héroes que luchan día a día por nuestro bienestar, a menudo cargando con las mismas dudas y temores que nos definen como humanos. La resonancia de la película trasciende la simple estructura de una fábula animalista para convertirse en una exploración sobre la naturaleza de la gratitud y el impacto silencioso que dejamos en quienes nos rodean. Al observar la forma en que el grupo de animales se reorganiza para enfrentar las amenazas externas, es imposible no apreciar la metáfora de la sociedad humana actual, una donde la conexión auténtica a menudo se pierde en el ruido de la rutina. La cinta sugiere, con una delicadeza que sorprende, que la verdadera heroicidad no reside en las hazañas espectaculares que Snowball imagina en sus juegos de superhéroe,
sino en la constancia de estar presentes, en el acto sencillo de permanecer al lado de alguien cuando el mundo parece desmoronarse. Este mensaje adquiere una dimensión mucho más humana al considerar la figura de Katie, la dueña de Max, cuya evolución como madre y compañera es el motor invisible de la trama. A través de sus ojos, entendemos que la preocupación de Max no es caprichosa, sino una respuesta genuina a un entorno que cambia sin previo aviso. La película valida el miedo al cambio, reconociéndolo no como un defecto del carácter, sino como una señal inequívoca de que aquello que queremos proteger es de un valor incalculable. Es esta validación emocional la que permite que el espectador, sea cual sea su edad, se sienta comprendido por una historia que, bajo su superficie de comedia, oculta un tratado sobre la lealtad y el peso de las responsabilidades que aceptamos por amor. La banda sonora, con sus notas vibrantes y su capacidad para elevar los momentos de tensión a niveles épicos, termina de amalgamar esta experiencia sensorial. Hay una arquitectura emocional en la música que dicta nuestro pulso, desde la frenética energía de Nueva York hasta la calma imponente de los paisajes rurales donde Max encuentra su redención. Es precisamente en ese contraste donde la película se vuelve un objeto artístico complejo. Nos enseña que el ruido de nuestra vida diaria puede ser mitigado, y a veces curado, por la quietud de una conexión profunda con otro ser. Cada vez que Max logra dominar su ansiedad y cada vez que Snowball acepta su vulnerabilidad, estamos presenciando un triunfo del espíritu sobre la inercia del miedo. En el fondo, la odisea de estos personajes es una invitación a despojarse de las máscaras de fortaleza que a menudo nos obligamos a usar frente a los demás. La obra nos susurra que, al igual que los animales de este apartamento neoyorquino, todos guardamos una vida secreta donde nuestras mayores dudas y nuestras más puras esperanzas se entrelazan. Al concluir este análisis, queda claro que esta segunda entrega no solo cumplió con la expectativa de entretener, sino que se atrevió a profundizar en la psique de sus protagonistas hasta encontrarse con el espejo del espectador. El resultado es una pieza cinematográfica que, más allá de la pantalla, deja en nosotros una huella duradera. La certeza de que, frente a los desafíos de la vida, el amor y la compañía son, invariablemente, nuestra mejor y más valiente estrategia de supervivencia. La construcción narrativa de esta secuela logra un efecto casi terapéutico al tratar la ansiedad como una condición compartida, no solo por los animales, sino por el vínculo que representan. Es conmovedor observar cómo Max, un personaje que en su origen era definido por la posesividad, se transforma en un facilitador de crecimiento para Liam. Este giro en su arco dramático resuena con la madurez humana, donde aprendemos que el mayor acto de amor hacia aquellos que cuidamos es permitirles la libertad de tropezar y aprender por sí mismos. Esta filosofía, encarnada en los diálogos austeros pero precisos de Rooster, dota a la película de un peso filosófico que rara vez se encuentra en producciones destinadas a todos los públicos. La lección de soltar el control es quizás el regalo más valioso que esta historia ofrece a los padres y dueños que se ven reflejados en la pantalla. La dinámica entre los personajes secundarios aporta un equilibrio necesario que evita que el tono se vuelva excesivamente dramático. La audacia de Gidget, lejos de ser solo un recurso cómico, se siente como una declaración de principios sobre la importancia de la iniciativa personal en momentos de crisis. Su capacidad para liderar, disfrazada bajo una apariencia frágil, es un recordatorio de que la fuerza interna no siempre responde a los estándares convencionales. Al mismo tiempo, las intervenciones de Chloe actúan como el contrapeso cínico, recordándonos que el humor es, en última instancia, el mecanismo de defensa más eficaz contra el absurdo de la existencia urbana. Esta amalgama de personalidades crea una sinergia que resulta en una experiencia cinematográfica completa, donde la risa y la reflexión se entrelazan de manera orgánica. Es necesario destacar también el nivel de detalle en la animación de las secuencias de acción, que no buscan el impacto por el impacto, sino que sirven para subrayar el estado emocional de los protagonistas. Cuando el ritmo se acelera en el circo o en las calles de la ciudad,
El espectador no solo sigue la persecución, sino que siente el vértigo de los personajes, su miedo a lo desconocido y finalmente la euforia de la superación. La paleta de colores y la iluminación en estas escenas reflejan el estado anímico de quienes las habitan, logrando que el entorno sea un personaje activo que responde a las necesidades internas de los protagonistas. Esta sutileza técnica eleva la cinta por encima de lo que se esperaría de un entretenimiento ligero, otorgándole una identidad visual que perdura en la memoria. En la conclusión de este viaje, el filme se establece como una pieza fundamental para comprender cómo el cine de animación puede actuar como un puente entre nuestras preocupaciones adultas y la sencillez de los afectos primarios. No es casualidad que la historia cierre con una nota de paz y aceptación, una vez que los protagonistas han comprendido sus propias limitaciones. Al ver a Max caminar junto a Liam, ya no como un protector ansioso, sino como un compañero sereno, entendemos que la verdadera aventura no ha sido el rescate del tigre o la lucha contra el villano, sino el proceso de aceptarse a uno mismo en todas sus dimensiones. Mascotas 2 nos deja, en última instancia, la reconfortante certeza de que la lealtad y el cariño son, más allá de cualquier circunstancia, el refugio más seguro que podemos construir en un mundo en constante cambio. Al considerar la trascendencia de esta obra, es imperativo reflexionar sobre cómo la narrativa captura la esencia de la vida doméstica como un microcosmos de nuestras propias existencias sociales. La película no intenta esconder la naturaleza caótica de la convivencia, sino que la celebra como el marco necesario para la evolución emocional. Cuando vemos a Duke y Max compartiendo el espacio, sus dinámicas de celos superados y complicidad consolidada reflejan el esfuerzo constante que requiere mantener los vínculos afectivos. La historia nos enseña que el hogar es un ente vivo que exige paciencia, negociación y, sobre todo, una entrega absoluta que a menudo pasa desapercibida hasta que surge una crisis que pone a prueba la estructura familiar. La introducción de nuevos espacios, como la granja de Rooster, actúa como una metáfora del retorno a lo esencial. En un mundo saturado de estímulos y tecnología, el contraste entre la vida urbana frenética y la paz agreste subraya la importancia de reconectar con nuestra naturaleza más instintiva. Esta búsqueda de equilibrio no es ajena al espectador adulto, quien suele encontrar en este tipo de producciones un refugio contra el desgaste cotidiano. La habilidad del guión para mantener la tensión dramática sin sacrificar la ligereza necesaria para el entretenimiento familiar es un triunfo técnico que merece reconocimiento, consolidando a la cinta como una pieza equilibrada y consciente de sus propios alcances temáticos. Es precisamente esta honestidad emocional la que permite que los momentos de humor no se sientan como distracciones gratuitas, sino como válvulas de escape necesarias para digerir temas profundos como la pérdida, la sobreprotección y el valor del compromiso. La risa compartida en la sala de cine se convierte, en este contexto, en una forma de comunión, un reconocimiento silencioso de que todos cargamos con miedos similares y todos buscamos, de una forma u otra, ser el héroe de nuestra propia historia pequeña y cotidiana. La película nos brinda herramientas para verbalizar lo que nuestras mascotas, en su silencio elocuente, nos comunican cada día, que el valor de la vida no reside en los grandes eventos, sino en la calidad de la compañía que elegimos para transitarla. Al llegar al final de este análisis, resulta evidente que la segunda parte de esta saga ha logrado algo inusual: humanizar la experiencia animal para recordarnos, con una ternura conmovedora, qué significa ser verdaderamente humano. El arco de cada personaje, con sus imperfecciones expuestas y sus victorias celebradas, queda como un legado de resistencia ante la incertidumbre. Nos retiramos de esta experiencia con una mirada renovada, capaces de apreciar la profundidad